Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de En Paralelo. Esta noche estaremos con las congresistas Verónica Mendoza y Marta Chávez. Con ellas vamos a hablar sobre la unión civil. ¿Cuál es el proyecto presentado por el congresista Bruce y cuáles son las alternativas? ¿Cuáles son los pros, los contras? ¿Cómo pasar este impasse, por decirlo de una manera, y tratar de lograr la mayor cantidad de libertades para la mayor cantidad de personas? Luego estaremos haciendo una mesa de coyuntura política con Agustín Figueroa y Víctor Andrés Ponce. Con ellos vamos a hablar sobre algunos temas que están, como se dice, sobre la mesa. Tenemos el caso de los gobernadores, el caso de la región Ancash. Vamos a una pausa entonces y regresamos. Estamos con las congresistas Marta Chávez y Verónica Mendoza. Con ellas vamos a hablar sobre la unión civil, cuáles son las propuestas y vamos a tener una pequeña mesa de conversación sobre el tema. Bienvenidas a ambas a este programa. Gracias por la invitación. Bien, congresista Mendoza, tal vez deberíamos de partir por escuchar cuál es la propuesta que dentro del Congreso de quienes proponen la unión civil ha logrado el mayor consenso, porque sé que hay varias propuestas, pero ¿cuál cree usted que es la que ha logrado el mayor consenso? Si por favor nos puede explicar la propuesta. Bueno, yo creo que ahora es difícil hablar de los consensos, puesto que todavía el debate no se ha iniciado, pero sí yo puedo hablar de la propuesta que yo respaldo, que creo que es la más pertinente, que tiene que ver con el reconocimiento, la institucionalización de la unión civil entre personas del mismo sexo, ¿no? ¿Es la propuesta del congresista Bruce? En efecto, ¿no? Reconociéndolos en calidad de compañeros civiles, permitiendo su registro en el registro civil, aun cuando el predictamen de la Comisión de Justicia plantea que sea directamente el RENIEC. Bueno, es un tema administrativo, digamos, y que les permite constituir una sociedad de gananciales, es decir, reconocer lo que en la práctica ocurre, que parejas del mismo sexo se aman, viven unidas, construyen una vida en común, un patrimonio en común, y eso tiene que ser reconocido formalmente. Y también establece que se pueda reconocer a las respectivas parejas derechos de un pariente de primer grado. ¿Para qué efecto? Por ejemplo, si una de las partes de la pareja se encuentra enferma, está mal de salud, que la otra pareja pueda visitarla en el hospital, en el centro médico, que tiene una situación de emergencia y requiriéndose una operación quirúrgica, por ejemplo, la pareja del mismo sexo pueda tomar una decisión si es que quien está mal no puede hacerlo, y en fin, una serie de cosas que son perfectamente, digamos, comprensibles respecto a una pareja de dos personas, en este caso el mismo sexo, que tienen una vida en común y que se aman, ¿no? Correcto. Doctora Chávez, ¿cuál cree usted que es el principal problema o la principal objeción de quienes no están a favor de esta propuesta? Sí, es el hecho de que se crea una suerte de limbo, porque si bien ellos hablan de unión civil no matrimonial, sin embargo a la larga lo que quieren es darle los efectos de un matrimonio, y por eso es que hablan de estado civil, pero un estado civil que no se precisa. ¿Para usted el matrimonio es una institución civil natural, o religiosa? No, para nada, no necesito argumentos religiosos. Pero hay dos instituciones que la reconocen, que es la Iglesia y el Estado. Yo prefiero hablar de la Constitución, para la Constitución. Correcto, y para no solamente la Constitución recoge los estudios sociológicos, antropológicos, que dicen y reconocen desde la antigüedad en la familia la célula básica de la sociedad, antes que el derecho, antes que la religión. Es decir, es como quienes defienden los derechos humanos dicen eso precisamente. El ser humano tiene, por su sola existencia como ser humano, derechos más allá de lo que le reconozca el derecho, el Estado o la religión. Vayamos a ese punto, sí, porque me parece muy bien que lo toquemos, ¿no? Lo que usted está diciendo es que de alguna manera la sociedad lo que hace es lleva a normas, cosas que están ocurriendo en la realidad. Sí. Y la realidad es que 10 o 15% de la población ya es homosexual, bisexual y entonces lo que de alguna manera se está proponiendo es formalizar, como se ha hecho en la historia, eso, ¿no? Como eso con el matrimonio interracial. Hay un desenfoque. Primero, la sociedad ha recogido y reconocido que hay una institución que es el matrimonio, que supone
por principio, generación de vida. Generación de vida para la preservación de la especie, para la preservación del individuo, y supone hombre y mujer, porque la naturaleza nos ha hecho hombre y mujer y complementarios sexualmente para generar vida. De la unión entre un hombre y un hombre no cabe posibilidad de vida. ¿Eso es una posición más religiosa? No, para nada, no, absolutamente antropológica. El hecho de hombres y mujeres, sí. Porque lo que usted está discutiendo es si es que cómo podrían tener sexo dos hombres. Juan José, no, yo no me hablo de cómo pueden tener sexo, no hablo de cómo pueden tener sexo. Hay gente que tiene sexo sin estar casado y sin decidir casarse. Correcto. Casarse significa que un hombre y una mujer deciden en una voluntad que tiende a ser permanente, complementarse y poder generar vida y cuidarse entre ellos y cuidar a la prole. Eso es lo que es algo anterior al derecho, anterior a la religión. Yo no necesito argumentos religiosos, incluso conozco gente atea y gente agnóstica que entiende cuál es la naturaleza del matrimonio. Entonces, aquí lo que se propone en el proyecto de Bruce es simplemente regular un tema para parejas homosexuales. Yo lo que propongo es una cosa más amplia. Si puedo resumir, lo que usted dice es, finalmente esto lo que es un matrimonio, y entonces lo que estaría en discusión es la palabra matrimonio. Ellos hablan de no matrimonial. Correcto, pero ¿cuál sería la posición de una persona que está a favor de la unión civil? ¿Por qué no lo llamamos matrimonio? A ver, primero creo que es importante precisar, si se plantea un nuevo estado civil, ¿no?, que se denomina compañero civil. Esa es la propuesta por lo menos del congresista Bruce, y que implica entonces el reconocimiento de parejas del mismo sexo, de tal manera que el estado civil no se está planteando que quede en el limbo. Claramente se está estableciendo que es una pareja del mismo sexo que viene a denominarse compañero civil, y así se registra, ¿no? ¿Por qué no lo llamaríamos abiertamente matrimonio? A ver, creo que principalmente por un tema de resistencia, por la estructura, la lógica social y cultural. No es porque no querramos entonces, sino para facilitar. A ver, pero primero, discutamos un poco qué entendemos por matrimonio, ¿no? Aquí se ha dicho que el matrimonio sería una suerte de institución natural, y creo que ahí hay una contradicción clara, ¿no? Una institución, en esencia per se, no es natural, es un constructo social, ¿no? Y el matrimonio como constructo social a lo largo de los años y los siglos ha ido variando en su forma y en su objetivo. Se ha planteado aquí que el objetivo principal y único sería el de la procreación, ¿no? Yo creo que si nos remontamos hace algunos siglos atrás, el matrimonio servía, por ejemplo, en época de la monarquía europea, ¿no?, para convalidar acuerdos políticos entre élites, o en determinado momento de nuestra historia, en determinadas culturas también el matrimonio ha sido una suerte más bien de transacción entre dos familias o dos hombres, ¿no?, en la cual la mujer era el objeto a ser transferido, ¿no?, con una serie de derechos y deberes en diferentes partes. De hecho, es una institución precristiana. En efecto, y que se ha ido modelando en función de el momento histórico, del contexto social, político, cultural, etcétera, ¿no? Yo creo que el día de hoy, por lo menos yo lo entiendo así, el matrimonio es, ¿qué cosa? El reconocimiento de la unión de dos personas que voluntariamente y movidos por el amor que sienten el uno por el otro, deciden unirse, compartir una vida en común, construir una vida en común, un proyecto de vida común. Y no se limita a la procreación. Y sobre esto, si esto fuera así, entonces tendríamos que prohibir el matrimonio civil para personas estériles o para personas mayores que ya no pueden procrear. Y en mi entendimiento personal, en todo caso, el matrimonio no puede reducirse a la sexualidad y a la procreación. Yo creo que es mucho más que eso. Antes que eso es la posibilidad de amar a otra persona y construir una vida en común. Correcto. Con esta, cuidarse, quererse. Esa tal vez es la primera pregunta que se me vino a la mente cuando usted decía, doctora Chávez, que el matrimonio está dirigido a procrear. No, ¿qué hacemos con las...? Pero es que comencemos por no, pues es que si desfiguramos los argumentos, y tanto Verónica como tú, Juan José, están desfigurando un argumento, porque yo no he dicho que la única función del matrimonio sea procrear. Es una de sus funciones. Otras funciones son colaborar y proteger a los integrantes del matrimonio
y defender, educar y criar a la prole que venga. Eso no quiere decir... Pero la prole parte por haber podido tener la capacidad de procrear. Entonces, así es, y solamente el hombre y la mujer juntos pueden pareja procrear. Que se une y que abiertamente no pueden procrear, hombre y mujer, igual les quedan los otros elementos, ¿no? El de la asistencia mutua, les queda el de la asistencia mutua, y además, yo de repente puedo vivir hasta que tenga 10 años, uno puede vivir hasta uno, y eso no quiere decir que la vida no sea pues lo que es, ¿no? La asistencia mutua, ¿por qué no lo podríamos llevar a dos personas? Perdón, eso es lo que yo estoy llevando. Yo en mi proyecto, lo que pasa es que la unión civil lo que quiere es acercarse lo más posible al matrimonio, y solo por una cuestión, diríamos, de estrategia o de táctica, deciden llamarle unión civil no matrimonial, pero lo que quieren es que sea el matrimonio, y quieren saltarse la valla el hecho de que naturalmente, y quiero ir a algo que decía Verónica, que hablar de institución significa de una construcción. Es como decir, el ser humano es un ser social por naturaleza, y no lo digo yo, lo dicen todos los antropólogos. Claro, pero las instituciones sí son constructos sociales, ¿no? Pero entonces, si hablamos de un ser social, entonces la sociedad también es un constructo. ¿Cómo es? ¿Qué es eso? El ser humano por naturaleza, el ser humano tiene una naturaleza intrínseca a él antes de la sociedad, antes de todo, y eso es lo que determina que, por ejemplo, el ser humano tenga un sexo que se complementa con el otro sexo, y que si no se complementara no habría preservación de la especie. Correcto. Una pregunta, es muy conocido y está registrado en la historia que en la Grecia antigua y en la Roma la bisexualidad era mucho más común de lo que es el día de hoy. Bisexualidad, homosexualidad, así es, y jamás quisieron acercarse a darle a ello una proximidad con el matrimonio. Entonces, ellos quieren legislar, Verónica y el proyecto que ella firma, quieren legislar exclusivamente para una pareja homosexual. Mi propuesta, que la tengo desde las elecciones del año 2011, porque aquí en esta sede yo discutí con una activista del MOOL, que es una señora que trabaja ahora en la municipalidad, se me ha ido ahorita el nombre, que es lesbiana abiertamente, y yo le dije, yo sí estoy de acuerdo en que se dé una solución legal a estas uniones, no solamente de parejas homosexuales, sino hasta de hermanos, hasta de amigos. Conozco casos de hermanos que han hecho una comunidad. Presenta su idea para poderla... Ese es un régimen de sociedad solidaria que no tiene que ver con la homosexualidad o heterosexualidad, ni con una relación afectiva sexual. Amigos, nosotros podríamos decidir, como hay mucha gente que decide, somos solteros o hemos quedado viudos y queremos cuidarnos, queremos vivir en una sola casa, alguno va a trabajar, otro se queda atendiendo a la casa, y formamos una sociedad solidaria. A esa sociedad solidaria, en la que pueden entrar parejas homosexuales o bisexuales o heterosexuales, se le da la condición y los efectos de que se proponen aquí en el proyecto también de unión civil, patrimoniales, pensionarios, y también de poder tomar la representación del otro en situaciones... ¿Qué es lo que la diferencia entonces con la propuesta? Que la unión civil es exclusivamente para parejas homosexuales, ¿no? O sea, usted es más amplio. Nosotros, yo propongo algo más amplio, y lo vengo sosteniendo desde el 2011, ¿no? Entonces... En principio, si es más amplio, tendríamos... apoyarla. Me parece la propuesta de la congresista Chávez de esta sociedad solidaria una propuesta interesante que en su momento muy bien el Congreso podría discutir, pero creo que es distinta a la propuesta de unión civil. En la unión civil estamos hablando de dos personas que se constituyen como pareja, que se aman, y quien ha amado sabe que el amor de pareja es distinto a alguna relación de amistad, familia o de otro tipo de lazos familiares, ¿no? Pero digamos que también la cubre. Podría cubrirla, pero yo creo que es pertinente en todo caso discutirlo en otro momento, porque lo que en este momento, en esta situación está en discusión es, en el fondo, más allá del nombre del rótulo unión civil, matrimonio, lo que fuera, es el deber del Estado de reconocer derechos fundamentales de personas que, teniendo una orientación sexual distinta, deben poder gozar de los mismos derechos que cualquier otra persona. Estando de acuerdo, y creo que he sido bastante abierto con mi posición, ¿por qué entonces no lo llamaron matrimonio desde el primer momento? Porque no contempla todos los derechos que abarca el matrimonio. Por ejemplo, el hecho de poder tener hijos y adoptar, ¿no? En este caso particular no se está abriendo a esa posibilidad. En el caso cosa que podríamos discutir en un momento. En el caso de la ley usted propone, por ejemplo, una pareja homosexual
podría adoptar hijos? No entramos a ese tema, y yo en lo personal creo que no es ese el tema. O sea, yo no estaría de acuerdo. Yo creo que por el interés superior del niño, y porque viene también de la naturaleza humana, no es una construcción, sino no hay mejor ambiente para la crianza de un niño que la figura del papá y de la mamá. Ahora, podemos decir, hay papás que son unos desgraciados, hay mamás que son unos desgraciados. Sí, no es discutible en el sentido de que eso es lo mejor para un no dice que sea lo mejor, simplemente algo que ocurre, no es que no ocurra, eso es lo que queremos. Por eso yo siempre, por ejemplo, me he manifestado distante de esos conceptos que decían, y he tenido amigas que decían, yo llegando a los 30 años, si no me caso voy a tener mi hijo, porque quiero realizarme como mujer. Un momentito, y el interés del niño de tener una figura paterna, por algo, hombre y mujer son los que pueden generar vida. No digo que hombre y mujer sean perfectos, hay padres muy malos y madres muy malas, pero creo que lo naturalmente más conveniente, y por eso yo creo que debemos pararnos y decir, ¿qué somos? ¿A dónde vamos? Voy a pedirle un espacio y vamos a regresar con esto, porque esto de natural es muy subjetivo. Lo que para usted es muy natural, bueno, porque depende de qué es lo que cada uno considera natural. Yo creo que hay una inteligencia, un sentido común, una huellita de sabiduría. Menos común pero a eso aspiramos, ¿no? ¿Por qué le exigimos sentir sentido común? Porque hay cosas que no, así como Juan José, para mí no sería natural, y creo que para nadie, casarse con su hermana o casarse con su hijo, ¿no? Más allá del amor, ¿qué amor puede haber más grande que la madre de un hijo? Y por eso se van a casar y van a procrear. Eso creo que va contra reglas que intuimos, ¿no? Vamos a regresar con eso, vamos a hacer una breve pausa, regresamos, estamos conversando sobre la unión civil. Una pausa y regresamos. Estamos conversando con las congresistas Mendoza y Chávez. Con ellas estamos conversando sobre la unión civil, y habíamos dejado la misma en el ámbito de lo que es lo natural. Usted decía que no es algo subjetivo. ¿Cuál es su opinión? Yo creo que sí lo es, y justamente para quedarnos en la discusión de lo familiar y el matrimonio y los roles y el sexo. La mujer, por ejemplo, durante siglos, hasta hace muy poco, ha sido natural que la mujer esté asignada a roles específicos, ¿no? Estrictamente domésticos, que se le excluya del ámbito de la política, y todo eso era justificado como que natural, ¿no? Incluso se han construido pseudoteorías científicas apelando a que el cerebro de la mujer de repente era más pequeño o qué sé yo, y que eso servía para justificar, ¿no? La asignación de roles y por lo tanto la negación de derechos, ¿no? En este caso la participación política, el desarrollo de su personalidad, y esto mismo que ha ocurrido a lo largo de los siglos con la mujer, y de lo cual felizmente estamos empezando a salir adelante, está ocurriendo con las personas que tienen orientación sexual distinta, ¿no? Lo que se les está negando es su derecho, reitero, a constituir una vida en pareja, y tiene que ver con la negación, por ende, de su desarrollo de la libre personalidad, su propia dignidad humana, ¿no? Entonces, yo realmente no había razón para negarles este derecho, ¿no? La capacidad de que ellos se puedan autodefinir. Pero a fin de cuentas, lo que es natural para mí no necesariamente es natural para usted, y si hay una ley que limita que yo pueda autodefinirme como persona, eso es lo primero que tendríamos que... En efecto, entonces, claro, el derecho a la identidad, en efecto, podría también plantearse como que está en juego, ¿no? Pero quería igual poner sobre la mesa desde ya el hecho de que se está planteando que esto podría modificar, perjudicar la institución matrimonial. Lo hemos discutido ya, pero aquí no se plantea en absoluto que las figuras vigentes de matrimonio religioso, civil o lo que fuera entre heterosexuales vayan a verse afectadas, ¿no? Las parejas heterosexuales podrán seguir acogiéndose a estas figuras en función de su creencia y de su decisión. Eso no se toca en absoluto, ¿no? La congresista Mendoza dice algo que es cierto. Históricamente lo natural ha sido distinto. Hace 100 años era antinatural que una persona de tez blanca y una de tez negra se junten en matrimonio. En Estados Unidos estaba hasta prohibido. Y eran por principios naturales. Pues. No, eso no es un concepto natural. Eso, pero entonces, pueden haber habido argumentaciones. Es que si comenzamos a relativizar lo que es natural, entonces no tendríamos concepto de derechos humanos. Hoy día tenemos conceptos de derechos humanos, ¿no? Que dicen que son universales, son indisponibles. ¿Cuál es su creencia a lo que es natural respecto, por ejemplo, a la unión sexual? Es lo que depende
más allá de mi voluntad, de tu voluntad, más allá de la religión, más allá del Estado. O sea, dos mujeres juntas. No puede, lo natural es lo que ha determinado, es la naturaleza, no yo, ni el Estado, ni la sociedad, que una mujer tenga un aparato reproductivo que se complementa con el aparato reproductivo del hombre. Y que ese modo... Por eso usted está pensando en el acto sexual simplemente como un acto de procreación. Simplemente porque es necesario que la gente se procree, o sea, porque si no terminamos la existencia humana. Por eso hablo del concepto de preservación de la especie y preservación del individuo, porque si todos nos ponemos a relativizar la sabiduría de la naturaleza, podemos llamarle Dios, podemos llamarle Big Bang, podemos llamarle cualquier cosa, ha determinado que haya un hombre y una mujer y que la unión de ese hombre y de esa mujer, no de dos hombres ni de dos mujeres, determine que pero usted reconoce que hay personas homosexuales, ¿verdad? Que hay hombres, correcto. Y estas personas cuando se juntan, cuando están juntas, cuando están en un lecho amándose, se pueden juntar. Ni me interesa, no. Pero antinatural no, sale fuera de los cánones de la naturaleza. ¿Por qué? Por eso es antinatural. No. Y en eso hay que tener además mucha sensibilidad, porque eso de hablar antinatural puede significar como que eres un monstruo. Y yo no creo que eso sea. Correcto. Simplemente dos seres que tienen, y tengo amigos que me han explicado, por ejemplo, que ese hablar de opción sexual no existe, es una tontería, porque el homosexual es más allá de su voluntad, y opción significa escoger. Yo he tenido amigos que me han dicho, Marta, no es, yo cuando escucho a alguien hablar de opción homosexual, y es más, yo soy muy, porque hablo con ellos, veo que van contra la corriente, sufren mucho, pero el modo de apoyarlos y ayudarlos y amarlos no es simplemente acomodando las instituciones que son propias para un hombre y una mujer, y eso es el matrimonio, para decirles. Es como que yo a mi hijita, Juan José, dijera, mi hijita, ahora ya es grande, ¿no? Pero cuando era chiquitita me dijera, mami, mira, he estudiado matemáticas, 2 más 2 es 10. Y yo por amor a ella le dije, hijita, sí es 10. No, 2 más 2, no, estoy haciendo, 4, 2 más 2 es 4. ¿Usted cree que la sexualidad es axiomática? No, lo que creo es que la sexualidad va más allá de mi voluntad y va más allá de la voluntad tuya y de la voluntad de Verónica. Más allá de usted y de la mía, sí, hay que porque está determinada, está determinada por la naturaleza, y entonces lo usual es que sea un hombre y una mujer, pero hay situaciones que salen fuera de lo usual, y yo no voy a llamar peyorativamente a eso, pero tampoco puedo aceptar que lo que existe de esa manera sirva para, entonces vamos a acomodar el matrimonio a esto. No, yo prefiero una solución en la cual entren muchas situaciones, entre ellas esa, ¿no? ¿Usted cree que hay algo de religioso detrás de este debate? A mí me da la impresión que tiene todo, pero para muchas personas no. A ver, pero primero, si me permites, Marta acaba de decir que el homosexual no se trata de una opción, sino de una orientación. Ella misma ha dicho entonces son que homosexuales por un tiempo y después regresan a la heterosexualidad, y otros que se quedan en o sea, no es algo tan claro como blanco y negro. Pero lo que ha señalado Marta en su propia expresión es que es algo natural, justamente, y tú mismo lo dijiste, ¿no? Dentro de la naturaleza hay personas heterosexuales, somos la gran mayoría, pero también hay personas homosexuales, se calcula que son entre 10 y 15%, y bisexuales, y eso es parte también de la naturaleza, eso también es natural, es minoritario, es cierto, pero es perfectamente natural. Como es natural y está ocurriendo en los hechos, en la práctica, que personas del mismo sexo convivan, construyan una vida en común, construyan un patrimonio en común, y lo que se está pidiendo ahora es que el Estado reconozca, formalice esa unión, y no está afectando figuras ya existentes, matrimonio civil, religioso, lo que fuera, está creando una nueva figura específica basada en el reconocimiento de los mismos derechos, nada más. O sea, no se afecta el matrimonio. Pero lo que pasa es que creo que hay un error, se confunde matrimonio con vínculo. El matrimonio existe más allá de que haya un vínculo civil o haya un sacramento religioso. El matrimonio como institución natural es antes que el Estado reconozca una situación dada jurídicamente, o que la religión agregue. Para los católicos, por ejemplo,
Si yo decido, y yo me junto con una persona, con un hombre, y decido que podemos tener hijos y podemos ayudarnos y criar a la prole que venga, ahí ya estamos en un matrimonio. Más allá que vayamos al registro civil o que vayamos a la iglesia, creo que el primer día debió haberse llamado matrimonio, porque el matrimonio no es una institución religiosa, es algo civil. No lo es. Hubiera sido tal vez mejor ir y enfrentar el debate abiertamente. Pero es que eso no sería tampoco un matrimonio, por eso reitero. Porque para usted es antinatural. No es antinatural, sino que fuera de la naturaleza. Fuera de lo que es, está previsto en la naturaleza. Extranatural, entonces. Extranatural. Hay también otro problema real, que sí no es natural, que es el de la homofobia, de la discriminación, ¿no? Que significa... Hay heterofobia también, te digo, hay algunos que a mí, por plantear lo que he planteado, me dicen se busca por homofóbica, ojalá tu mamá te hubiera no sé qué, ojalá tu peluquero te pase, te planche la cara. Sin ninguna duda, lo popular no es plegarse a favor de esta propuesta, ¿no? El 73% en una reciente encuesta a nivel nacional estaba en contra, ¿no? Entonces, lo popular es decir, no, yo también estoy en contra, pero hay quienes creemos que las libertades están por encima de las posturas populares. Creo que es la de muchos, ¿no? Ahora, ¿cuál va a ser el procedimiento formal dentro del Congreso de estas propuestas? Para salir un poquito del debate y ir un poco más hacia lo constructivo. ¿Qué es lo que va a pasar con estas propuestas? ¿Se van a debatir en el Congreso? ¿Van a pasar por comisiones? ¿Cuál es el procedimiento? Se ha derivado a la Comisión de Justicia, ¿no?, de la cual la congresista Marta Chávez es miembro, donde se debatirá, se aprobará un dictamen que tendrá que incorporar eventualmente las observaciones de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia, que son favorables a la unión civil, tendrá que discutir los proyectos como de la congresista Chávez, y construido el dictamen se debatirá en el Pleno del Congreso, ¿no? Sí, están acumulados ahora. Hay una cuestión particular. La Defensoría del Pueblo, que ha sido muy efusiva con el proyecto del señor Bruce, se ha abstenido en mi caso. Dice que no está dentro de su competencia pronunciarse sobre mi proyecto, ¿no? Para que veamos a dónde van las exclusiones y las intolerancias. Entiendo que la comisión va a insistir para que se pronuncie, ¿no? Pero yo creo que lo que tiene que quedar muy claro es que no podemos dudar ni estar poniendo relativizaciones o relativizar a los derechos fundamentales de la persona, ¿no? Porque si relativizamos todo, lo que tú señalabas, Juan José, lo que es popular y lo que no es popular, por ejemplo, el congresista Bruce, cuando yo he dicho, me gustaría que si el congresista Bruce, que es un activista por la unión homosexual, yo prefiero una persona que me diga y me dice, yo no voy a contestar lo que hago en mi dormitorio. O sea, él sí reduce el tema de la homosexualidad y sus derechos al tema del dormitorio. Yo no, por ejemplo. Yo no. ¿Para usted cree que sería mejor si es que él prefiera que él dijera, con respeto, si lo soy, pues? ¿Y si él fuera heterosexual y no fuera homosexual? Claro, también que lo diga, ¿no? Entonces soy una persona heterosexual que creo en estas cosas, ¿no? Y soy una persona heterosexual que cree en los derechos de los homosexuales y bisexuales para unirse, es mi caso personal. Bueno, sí lo sé, sé que estoy debatiendo en disminución porque ustedes dos tienen una posición similar, pero de eso se trata, ¿no? No, así como decía Juan José, a veces es fácil ir a un contexto donde tienes la mayoría. No, hay que asumir los retos, estar en un contexto en el que no tienes la mayoría. No, bueno, en este caso la mayoría está con usted. Dicho sea de paso, por una columna que escribí la semana pasada, bueno, pero a través de la televisión, sí, con todos los televidentes, a través de una columna que escribí la semana pasada, recibí una cantidad de cartas y todas eran vejatorias, todas me insultaban, me decían, si yo te enseñara lo que yo recibo, si usted estuviera casado, estoy casado, si usted tuviera hijos, tengo 2 hijas, pero no había forma de partir por asumir que uno puede tener una postura a favor de lo que uno considera son las libertades de terceros sin que involucren lo que uno piensa sobre la materia, ¿no? Y yo no tengo idea lo que deben de estar pasando aquellas personas que viven y conviven ya con parejas y no pueden unirse y pierden todas las ventajas y beneficios solo porque hay personas que no lo ven apropiado o natural o de otra manera, ¿no? No, pero hay alternativas, ¿ah? Por ejemplo, hoy hay alternativas de cómo dejar su patrimonio. Es más, algunas personas consideran que esta es una discusión para la gente de clases altas,
porque la gente de estratos bajos, que son la mayoría de la población, ni se plantea porque no tienen ni bienes que distribuir, ¿no? Pero son excluidos del hecho de muerte, eso es algo muy conocido, ¿no? Son excluidos del hecho de muerte, de los momentos tal vez más difíciles justamente de ellos como pareja, ¿no? Ahora, que este debate no invisibilice situaciones mucho más dramáticas, ¿no? La discriminación que se está perpetrando hoy por el Estado peruano al no reconocer estas uniones entre personas del mismo sexo, también se da en los casos, en el tema de la propia integridad de las personas homosexuales, ¿no? Hace poco hemos visto casos de una chica lesbiana que fue desfigurada a machetazos por el simple hecho de tener una orientación sexual distinta, un joven de 15 años que terminó suicidándose porque su hermana le echaba orines porque era homosexual. O sea, todo eso también está en el fondo de esa discusión, ¿no? Eso es otro punto de vista que también me gustaría traer a la mesa. Tal vez estamos ahorita en una generación que está justamente en ese proceso. Si hace 100 años estuviéramos en esta mesa, probablemente estaríamos discutiendo si, por ejemplo, un hombre blanco y una mujer negra pueden o no casarse. Y en ese momento habría tal vez 70% de la población en contra. Estamos en esa generación en la que todavía no se determina, y tal vez dentro de 4 generaciones digan, en la época de mis abuelos no se podían casar dos personas. ¿Cómo era posible? ¿No? ¿Es posible eso? No, yo espero que no sea así, que no sea el devenir, que aceptemos que hay realidades distintas, que aceptemos que hay instituciones que son propias para determinadas realidades que son las que la naturaleza determina, y que aceptemos que podemos ser, diríamos, darles cabida jurídica sin desnaturalizar las otras, o sea, sin desvirtuar, sin desfigurar las otras figuras que son para determinadas situaciones que vienen vienen desde muy antiguo. Yo creo que si la gente que estaba a favor de la esclavitud se hubiera puesto a pensar, oye, ¿esto es conveniente para el ser humano?, se hubiera dado cuenta que no, y no hubiera aceptado la esclavitud. Yo creo que ese mismo análisis lo debemos hacer. ¿Es conveniente para el ser humano que, digamos, que no existe una institución como el matrimonio para hombre y mujer? ¿Para usted entonces es conveniente que todavía las personas que ya conviven no puedan formalizar esa unión? No, a través de mi proyecto sí podrían formalizarlo, pero no exclusivamente por razón de su sexualidad, pero exclusivamente no por razón de su sexualidad, ni menos para hacer digamos, una caricatura de matrimonio para adaptarla a una situación que no debe ser una caricatura, que tiene que tener su propio cauce, ¿no?, junto con otras situaciones similares que no tienen que restringirse al tema absolutamente sexual. Repito, 2 amigas que no son mi pareja, ¿por qué no pueden tener el mismo cauce? Yo conozco situaciones de hermanos que han vivido juntos y que la hermana no le puede heredar y no han tenido una relación afectiva ni sexual ni nada. Simplemente la hermana que cuidó al hermano menor, nunca trabajó ella, el hermano sí trabajó y después nunca se casó el hermano y no le puede dejar su pensión, por ejemplo. La pregunta es, ¿2 personas del mismo sexo pueden amarse? Y mi respuesta es sí. ¿2 personas del mismo sexo pueden construir una vida en común? Mi respuesta es sí. El Estado no tiene más que reconocerles ese derecho. Eso es lo que está en discusión ahora. Yo no creo que esa sea la discusión, porque yo también puedo amar muchísimo a mi hermana y no me voy a casar con ella. Amor de pareja, puede ser, el amor de pareja. Yo podría tener un amor de pareja con mi hermana, podría tener un amor de pareja con mi hijo. ¿No le está yendo usted absurdo? No. ¿Por qué es absurdo? Porque tenemos una sabiduría natural que nos dice que eso es absurdo. Por eso, ¿usted no parece absurdo que un hombre y otro hombre se me parece que no, sí se pueden juntar, pero no para darle a esa unión en la condición de matrimonio. ¿Cómo le podemos llamar? Podemos llamarle unión solidaria, podemos llamarle unión civil de personas del mismo sexo, pero no que pretendiendo que eso sea matrimonio. No, porque eso no es matrimonio. Bueno. Muy bien, nos hemos quedado con 2 posiciones, cada uno podrá tomar un poco de sabiduría de ambas. Nosotros vamos a hacer una pausa, regresamos, vamos a hacer una mesa de coyuntura política con los analistas Agustín Figueroa